Hola, bienvenidos al canal. Soy Sofía y hoy les traigo un video mini ensayo o algo parecido a eso. Hace unos días en TikTok me apareció un video de una creadora de contenido hablando sobre la cantidad de palabras que nosotros los lectores de fanfics leemos y no nos damos cuenta o no mencionamos cuánto leemos ese tipo de contenido. Así que este video creo que es para las personas que no leen fanfics o no leen historias originales escritas en Wattpad, AO3, Inkit o otra que exista. Puede darse una idea de por qué leemos en este tipo de lugares y también las personas que lo leemos podamos conversar un poco. Así que traigo unas preguntas que voy a ir respondiendo durante el video. ¿Por qué leemos historias en Wattpad, AO3, alguna otra app o plataformas? En primera, es porque son de fácil acceso. La mayoría de estas no las tienen que pagar ni para escribir ni para leer. Y para los que comenzamos leyendo ahí, en su mayoría creo que lo hicimos porque no teníamos para pagar libros físicos, libros digitales en páginas oficiales donde hay que pagar. Y muchas veces solo queríamos leer historias y pues lo monetario nos limitaba bastante. Yo por lo menos llegué ahí, más o menos así. Encontré mi historia original y no salí, nunca salí de Wattpad. Entonces creo que ese es uno de los principales motivos. Otro, y creo que es el principal, es que encontramos un lugar seguro donde no nos juzgan, encontramos personas que tienen nuestros mismos gustos, nuestras mismas aficiones y podemos compartirlo libremente sin sentirnos atacados o juzgados o mirados de menos por lo que queremos leer y leemos. Y esas personas que encontramos ahí disfrutan tanto las cosas como nosotros o mucho más y se siente muy bonito encontrar ese tipo de comunidades en las plataformas, principalmente en Wattpad, donde los autores pueden interactuar con sus seguidores y viceversa y se hace un lugar muy bonito. Por lo menos a mí me gusta bastante porque, como decimos en la actualidad, encontramos nuestra manada. Y también por medio de la lectura es que encontramos y exploramos lugares nuevos que debido a nuestra realidad o porque esos son mundos ficticios no podríamos conocer o vivir. Y en estas historias es donde lo logramos hacer debido a que hay personas con nuestros mismos intereses y gustos que quieren explorar y mostrarnos esa misma realidad que nosotros tal vez ya habíamos pensado. Entonces vivimos eso por medio de lo que los autores nos están contando. Así que por eso creo que nosotros leemos en estas apps y plataformas. ¿Por qué leemos historia en estas plataformas? Porque son románticos, divertidos, irrealistas y muy creativos. Pero principalmente porque son irrealistas. Es algo que nos encanta a leer. Y si la gente me dice, deberían de leer algo realista, vamos a leer ahí específicamente porque no lo son. Y son muy creativos, aunque la gente lo demerite, pero lo son porque los autores no tienen límites, tanto en lo que cuentan como en la cantidad de cosas que nos cuentan, porque nadie les dice que no lo hagan. Son diamantes en bruto. ¿Por qué? Porque no hay un editor que les esté diciendo, esto no deberías de ponerlo, deberías de cambiar esto, este capítulo es relleno, esto no debería de ser necesario, no aporta la trama. No, esto está escrito desde el gusto del autor, como el autor quiere y la cantidad de cosas que quiere contar. Sea que muchos lo consideren relleno, muchas veces eso es lo que nosotros disfrutamos. Solo queremos ir a conocer historias que nos hagan sentir bien. No estamos pidiendo que sea la obra maestra, que se pueden encontrar, pero no vamos por eso. Vamos porque queremos divertirnos. Es por eso que nos gustan tanto, porque tienen todo el corazón de los autores. Tienen toda su pasión por escribir, porque igual ellos no ganan nada. A ellos no se les remunera más que tener la satisfacción de que su historia gustó o fue leída por otras personas. Además, muchas historias se van construyendo tanto con el autor como con los seguidores. Principalmente en Wattpad, que es la plataforma que yo más uso en un 99%, me he encontrado con autores que cada capítulo al final hacían preguntas de interacción con sus seguidores para saber qué querían que escribiera en el siguiente capítulo o qué cosas querían que más o menos se dieran a conocer luego. Así el autor ya sabía. Otros lo hacen como un juego en el que te ponen opciones de A, B o C. Elige una y la que tenga más likes o más comentarios es lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero el autor sí. Y ya tiene como sus ideas. Dependiendo de lo que pase aquí, es lo que va a seguir. Es una de las cosas por las que nos gusta también leer en este tipo de plataformas, sean historias originales o sean fanfics. Porque nos sentimos parte de la historia, no solo espectadores en muchas ocasiones. ¿Por qué leemos fanfics? Primero,
porque queremos romper el canon. Para eso son los fanfics, para romper lo que ya nos dieron, para tener una alternativa de esas historias o de esos personajes que nos dieron, sea en libros, en películas, en series, personas de la vida real o cualquier otro tipo de personajes que nos puedan aparecer en otro tipo de formatos. Cuando leemos fanfics, esos personajes pueden interactuar o vivir en otro tipo de alternativas, pueden vivir en otros universos, con otras situaciones, con otras historias de fondo, pero siendo siempre ellos mismos, que es lo que queremos, verlos a ellos enamorándose o viviendo en otro tipo de contextos. Y también nos hacen verlos más humanos, porque muchas veces lo que queremos es ver un poco más o otro lado de ese personaje que no nos dieron en las historias originales. Podemos verlos llorar, ser felices, hacer una familia o tener otro tipo de situaciones más mundanas como las que tenemos nosotros actualmente y simplemente queremos eso, verlos en otras situaciones. Y en otras hasta queremos verlos vivir y ser felices porque nos ha tocado historias en las que los personajes fallecen y nosotros solo queremos que ellos sean felices, que ellos tengan la vida que ellos merecían tener, que ellos puedan vivir más y seguir con nosotros y quitar un poco de ese trauma que la historia original nos dio. Un caso es como el de Tony Stark de Avengers, que ya sabemos cómo terminó su historia y pues a veces solo queremos que él siga viviendo y teniendo su linda familia con Pepper o con otro personaje que nosotros decimos, ellos hacen un buen ship y yo quiero que ellos estén juntos y de haber estado con esta persona, él no hubiera fallecido y hubiera sido feliz y nosotros ser felices también. En segunda, unido con lo último que dije sobre los ships, es que creamos historias con personajes que nosotros les vimos química o que nosotros creemos que van a estar bien o que ese personaje que tal vez no interactuó con el otro, como tienen historias similares o muy diversas, pueden ayudarlos a vivir de una forma muy diferente y lograr que ellos juntos sean felices y se salven juntos para tener una vida mejor. Y si son personas reales, por lo menos en la ficción queremos que ellos tengan esa vida feliz que creemos que ellos merecen tener debido a que la vida real no es posible por muchas situaciones, sea porque alguno de ellos ya falleció, porque no pudieron estar juntos, su relación terminó, o por los prejuicios de la sociedad no les permiten estar juntos y por medio de la historia podemos hacer que eso sí pase y por lo menos en nuestra cabeza podemos pensar que en otros universos ellos sí son felices y sí tienen una vida juntos viviendo la vida que ellos en la realidad merecían tener. Además que también por estas historias logramos que ellos rompan ciertos prejuicios, ciertas situaciones y los hacemos una imagen de que ellos hicieron un cambio en la sociedad, que ellos hicieron un cambio en el mundo que viven y nos inspiramos para nosotros poder hacer algo parecido. No todas las historias son así, pero en algunas sí me ha tocado que yo veo que algunos personajes hacen algo que logra un impacto en donde ellos viven y yo digo, yo quiero algo así, yo quiero vivir algo así. Así que si algunas veces esas historias, aunque sean fanfics, logran crear algo positivo en uno y motivarlo a hacer algo más en nuestra vida real. Pero, ¿los fanfics son historias complejas? Mi respuesta es sí y no. Todo depende del fanfic. Vamos a justificar la respuesta. Empecemos con que no son complejos. Esto es debido a que muchas veces esos personajes están en un mundo o universo que nosotros ya conocemos, con otros personajes que nosotros ya conocemos y no necesariamente nos tienen que dar una introducción de quiénes son, por lo que en ese caso muchas historias se ahorran bastante para que nosotros comprendamos o entendamos. Pongamos un ejemplo, como ya hablamos de Marvel, pongamos ahora DC. Si nos tiran un fanfic sobre Batman o Superman o juntos, nosotros muchos personajes que los rodean ya no nos lo tienen que explicar. Ya sabemos más o menos cómo funciona su universo, sobre los villanos, sobre los poderes. Y a menos que nos tiren un personaje original, ahí tendríamos que aprender cómo funcionan sus poderes o cómo vive. Pero de ahí en más, nosotros ya lo conocemos, entonces nos ahorramos bastante. A menos que estas historias ya les creen un universo completamente diferente. Y ahí viene la otra respuesta. Cuando los libros sí son complejos. Muchas veces hay historias en las que lo único que toman son los nombres de los personajes, en el que quizá un poquito de la información nosotros ya la conozcamos, pero otras veces no, otras veces solo es el personaje, sus características físicas y de ahí todo cambia absolutamente. Me han tocado historias en las que los personajes son completamente diferentes a como son en el canon. Tanto su personalidad como muchas otras características que los diferencian cambia y te toca hacer un cambio a ti mismo en el Switch para que combine todo y encaje todo con esta nueva historia. He leído una autora que ha creado
todo su mundo completamente desde cero. Hasta el planeta es original y el planeta tiene un centro de magia que irradia a los personajes, a cada uno, para que ellos puedan hacer transformaciones con su cuerpo, tipo tienen un alma animal y cambian, y es todo muy complejo. Y sí, es un fanfic, pero ella en todas sus historias mete un poco más de información sobre su mundo que ella creó, desde cómo funciona su alma hasta las transformaciones, hasta cómo se mira el cielo, es completamente diferente. Y te toca aprender cómo se rige la sociedad y el sistema de poderes, que sí, ahí dices, este fanfic no es nada sencillo, es una cosa totalmente compleja porque la autora así lo creó. Y así como esta autora, hay muchas otras. Siguiendo con el ejemplo de ella, creó un bestiario para explicar las criaturas nuevas que ella creó y parte de cómo funciona todo el universo que ella tiene. Entonces, sí, los fanfics pueden ser o no complejos o pueden ser muy complejos, todo depende del autor y cómo quiera llevar la historia, cómo quiera introducirte a los personajes y contándotelos y qué situaciones van a vivir ellos y cómo las van a afrontar. ¿Quiénes escriben los fanfics? Creo que la respuesta más común que tira las personas es que son escritas por niñas de 13 años, que sí es cierto, lo es, y muchas veces son las mejores historias que uno puede leer. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, no hay límites. Y las historias escritas por jóvenes suelen tener mayor creatividad e imaginación a la hora de plasmar sus historias. Y sí, muchas veces estas historias tienen muchas fallas debido a la edad que ellos tienen y que todavía les faltan conocer, pero quedan sorprendidos en todo lo que se imaginan estas personas, que uno de ellos son niños, sí, pero tienen una creatividad muy grande y saben lo que quieren lograr y saben lo que quieren contar. Entonces creo que hay que entender que aunque son escritos por adolescentes, estas historias tienen mucho potencial, pero los adolescentes no son los únicos que escriben en estas plataformas, porque me he encontrado estudiantes universitarios y profesionales ya egresados que trabajan, que escriben estas historias, como son médicos, enfermeros, abogados, ingenieros, psicólogos también, en donde ellos terminan poniendo parte de sus conocimientos de sus profesiones dentro de las historias y terminan siendo muy interesantes de leer porque aprendes cosas. Estoy leyendo un fanfic ahorita, Superbad, que según yo era escrito por una persona que está en el área de la salud. Pensé que era enfermera, pero anoche vi que puso que no lo era. Pero es que se tira términos médicos que a veces pueden ser un poco complejos si no lo conoces. En vez de decir que el personaje tenía dolor de cabeza, dice cefalea. Es una palabra que yo manejo porque mi mamá es enfermera, pero también se tiraba otras que yo sé que muchas personas no las entienden o no las conocen más que por su palabra común. Y todo fue porque ella investigó. No está en el área, pero investigó. Y ahí voy. Escriben personas que sí pueden ser adolescentes, pueden ser estudiantes universitarios o graduados, pero investigan un montón. No se quedan con contar lo mínimo, sino que explican más. Algo que me acabo de acordar, esto no estaba en el guión, es que vi un post en TikTok de una persona preguntando a sus seguidores qué era la cosa más random que habían buscado para poner en un fanfic. Y muchos decían que habían súper mega investigado datos o objetos que ellos querían poner porque tal vez en el canon salía, pero ellos no sabían qué era o cómo funcionaba, y terminaron conociendo todo el proceso o todo el funcionamiento de una maquinaria o el año en el que se produjo algo que lo llevó a conocer un montón de cosas. Y ustedes dirán, eso era innecesario, pero les recuerdo que estas historias tienen el corazón de sus autores. Muchos ponen demasiado empeño en cada una de sus historias, en cada uno de sus capítulos, para darlo a conocer a los demás, para compartirlos con las personas que tienen sus mismos gustos. Entonces, pueden ser adolescentes, pueden ser profesionales, pero tienen todo su corazón e investigan, y ellos les escriben porque quieren hacerlo, no porque les están pagando, y aún así se toman el tiempo de investigar un montón de cosas. Y por lo mismo, como lo hacen con tanto cariño, es que escriben una cantidad enorme de palabras. Terminando ya el video, recordando lo que me motivó a hacerlo, es la chava mencionando que nosotros no somos conscientes de la cantidad de palabras que leemos, porque muchas de estas historias tienen hasta 100.000 palabras, y esa es más o menos la cantidad de un libro publicado. Algunas tienen más, tienen el triple. Hasta un one shot, que son esas historias de un solo capítulo, pueden tener esa misma cantidad, y nosotros no nos damos cuenta de todo lo que leemos.
en estas plataformas porque no podemos ver físicamente como vemos con un libro físico publicado. Entonces sí creo que a veces se subestima y se menosprecia las historias que leemos en estas plataformas, en estas aplicaciones, y creo que no se debería de menospreciar porque hay muchas historias con demasiado potencial y demasiada belleza en cada palabra, porque como vuelvo y repito, tienen el corazón del autor, un autor que no está ganando nada y que lo hace por el simple hecho de que le gusta hacerlo. Y creo que las cosas que se hacen solo porque uno quiere y porque a uno le gusta suelen ser mejor que las que salen por obligación o porque alguien te lo pidió. Así que creo que no tengo nada más que decir. Los invito a que me cuenten qué opinan ustedes. Coméntenme cuáles son sus historias favoritas de Wattpad, de Yo3 o cualquier otra plataforma. Si es una historia original o si es un fanfic o más o menos cuánto creen que leen ustedes este tipo de historias. Les agradezco si me dan like, comentan, comparten o se suscriben al canal para que así puedan tener más contenido literario. Les recuerdo que me pueden seguir en mi TikTok, donde subo principalmente contenido literario. A veces subo de K-pop u otra cosa que se me pueda ocurrir. También les dejo mis otras redes sociales como Instagram o Goodreads por si me quieren seguir. Y no tengo nada más que decir, espero que el video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.